que ver cuando en su vida usted ha entendido lo que es el amor de Dios, hermano, no hay nada que lo va a detener. Usted va a seguir adelante. Y le va a pasar una situación y usted no se va a detener y va a seguir adelante. Y le va a pasar otra situación y usted no se va a detener y va a seguir adelante. Porque sabe que usted no está solo, que Dios está con usted. Y que el Señor ha pagado un precio precioso por usted y por mí. Entonces, comprender el amor de Dios es algo que está en su vida, que se fortalece y que usted no se va a dar por vencido. Y capaz va a pasar cosas y usted va a aguantar. Y va a pasar situaciones y usted va a seguir aguantando. Y le va a caer una tras otra, tras otra, tras otra. Y va a seguir aguantando. ¿Por qué? Porque entiende del amor de Dios. Ahora, cuando no entiende el amor de Dios, usted deja ese camino. Efesios capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Efesios capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Miren qué es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Éfeso, pero estaba pasando una situación muy difícil. Y esto es lo que dice el apóstol, versículo 14. Cuando pienso en todo esto, en este momento difícil, en esta situación de aflicción, en este momento de dificultad, en este momento de enfermedad, en este momento de dolor, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esta es la versión NTV. Mati, podemos ir a la Reina Valera porque allá hay unas palabritas que en la NTV no está. Entonces fíjense esta situación. Hay momentos difíciles, ¿verdad? Y nosotros podemos ver también que la naturaleza nos genera unos problemas difíciles. Con mi esposa veíamos, ella me contaba que en Mendoza, por ejemplo, siempre en esta época del año hay un problema de granizo. Entonces, como que para evitar estos granizos, es como que los aviones suben más arriba y es como que, no me acuerdo bien cómo me dijo, es como que tiran agua, una cosa, para que las nubes no estén tan cargadas y se pueda evaporar ese granizo. Bueno, ella me contaba que no se pudo hacer eso y se vio hace unos días un granizo muy importante, que el hielo estaba muy alto en las partes de la ciudad y eso afectaba directamente porque las carreteras estaban todas con nieve y él era algo muy peligroso, ¿verdad? Para las personas, para los autos, todo eso. Vemos situaciones naturales. No sé si usted ve o se acuerda hace muchos años y vimos en la parte de Asia también los famosos tsunamis, ¿verdad? Que constantemente pasa, es más que hay lugares directamente que están muy frecuentes los tsunamis. Acá nosotros en la parte del Pacífico, capaz Chile, muy frecuente, parte de Perú también, ver tsunamis y la gente está preparada. Y es como que hacen también ensayos porque cualquier situación pueden ver y escuchan, ¿verdad? Un tsunami tiene que salir las personas. Mi cuñada cuando estaba en Chile sí me contaba que ella estaba en un edificio y escuchaba como una alarma y tenían que salir toda la gente y ya tienen su mochilita con unas cosas básicas porque pasan así. Y veía en un programa que creo que en la National Geographic una situación de los tsunamis que habían pasado en Japón. Y hay un hombre que se lo ve, que está caminando, es como que el tsunami ya pasó y claro, ve que ahí está su casa y la ve que la casa está prácticamente inundada, está toda tapada. Entonces el hombre, parece que no había tsunami, empieza a caminar, parece que eran unas grabaciones que no habían salido, él camina acercándose a esa casa y de un momento viene una ola y lo cubre por completo. La verdad que fue impactante. Y después no se lo vio al hombre. Desastres naturales.
Cosas que nosotros vemos, hermano, ¿sí? O el tema de los huracanes, que también podemos ver como parte de la naturaleza, ¿verdad? Cosas en las cuales nosotros no podemos hacer nada más que otras cosas. Pero esa naturaleza no solamente afecta también a las cosas que vemos, sino afecta muchas veces a nosotros, en cosas que no podemos hacer nada. Ustedes fíjense, hoy estamos viendo muchos casos de dengue. Es increíble, hermano. Yo estuve en el hospital de guardia esta semana y veía dengue. Yo habría visto 20, como 50, 60 fichas, todo dengue. Y capaz se pone la gente los repelentes, y es todo dengue por los mosquitos. Y aparece con fiebre, poliartralgia, se brotan, cosas que no podemos hacer nada, ¿verdad? Usted puede protegerse, no hay un tratamiento adecuado, está la vacuna de Mvaxia, que es todo un tema también, pero no lo protege, o sea, va a proteger sobre una variante. Hay 4 tipos de dengue, de 1, de 2, 3, de 4, no voy a hablar de eso, pero es peligroso el dengue, sobre todo el dengue hemorrágico. Entonces, algo que afecta a su cuerpo y que usted no puede hacer nada. O capaz se acuerda cuando vino la parte de la influenza, ¿verdad? El H1N1 también en aquella época. Yo me acuerdo que estaba haciendo la residencia de pediatría y todos mis compañeros se contagiaron, yo también. Y tomamos el Tamiflu y estuvimos ahí 7 días haciendo tratamiento. Cosas en la naturaleza, que usted no puede hacer nada tampoco. Usted puede protegerse, puede cuidarse. Capaz puede decir, Señor, yo como hijo de Dios, tomo una palabra de fe, digo que esta mortandad, esta plaga no va a tocar mi puerta. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a pasar situaciones. Y también mientras usted tenga este cuerpo corruptible, también se va a enfermar, va a pasar cosas. Entonces, frente a ese contexto, uno diría, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace Dios frente a esa situación? Entonces, es muy interesante cómo el apóstol Pablo, vamos al versículo 14, Mati, vemos frente a esa situación, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Una de las cosas que hace primeramente, él sabe que él no puede hacer nada. Y que frente a esas situaciones humanamente no podemos hacer nada. Y que debemos de depender ¿de quién? De Dios. Por eso dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Ante el presidente, ante el gobernador, ante mi papá, ante mi jefe, no, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hace el apóstol Pablo frente a esa situación es decir, yo no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer, Señor, vos tenés el poder para que algo pase. Y el que dice, él dobla sus rodillas, ¿sí? Y presenta todas las cosas a Dios, porque sabe que no puede hacer nada. Qué importante, hermano, saber la supremacía de Dios. Que hay cosas en nuestra vida que no podemos hacer nada. Ni su capacidad, ni el dinero, ni las cosas que usted ha logrado, ni los bienes personales, ni todas las cosas que usted pueda tener va a ayudar. Porque usted no va a poder hacer nada y poder reconocer que Dios es el que puede hacer algo. Entonces el apóstol Pablo dice eso. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, Señor, yo no puedo hacer nada. Acá vos tenés que hacer algo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy un poco? Vamos a hablar de eso, ¿sí? Cómo el Señor me permite ayudar frente a las dificultades. Ahí tenemos el título. Por eso le decía al principio, usted tiene problemas, usted tiene aflicciones. El Señor en medio de las aflicciones, perdón. El Señor en medio de las aflicciones. Muchas veces de las aflicciones que estamos pasando, ya sea por la situación, por la circunstancia, o capaz usted dice, no, estoy bien, estoy tranquilo, no tengo nada. Pero de un momento aparece algo, el Señor está en medio de eso. Y el apóstol Pablo nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es depender de Él. Por eso que Él dobló de rodillas y dijo, Señor, me postro delante de ti, quiero que hagas algo. Vamos otra vez al versículo 14. Entonces, lo primero que hace directamente es depender de Dios. Segundo, ¿qué es lo que hace? Seguimos leyendo. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme, y aquí está la palabra clave, conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a las riquezas de su gloria. Usted imagínese, usted está pasando una situación en la cual se siente débil, en la cual está triste, en la cual ya no sabe qué hacer, en la cual siempre tiene que lidiar con las cosas, no tiene nada, y el apóstol Pablo le dice,
Vos que no tenés nada, fíjate que el Señor tiene riquezas para vos. ¿Cómo es eso? Yo no tengo nada. Estoy pasando un momento muy complicado, pero el Señor dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y cuál es el propósito de eso? El propósito de eso es que usted sea, ¿qué? Usted sea fortalecido. Usted en el momento de dificultad, en un momento de aflicción, en un momento de que no sabe qué hacer, el Señor le dice, usted va a tener riqueza. Pero ¿para qué voy a tener riqueza? Para que usted sea fortalecido. Dios quiere fortalecer su vida. Dios quiere que usted siga adelante. ¿Pero fortalecer en qué? Fortalecidos con poder. Qué interesante, mire. Usted va a ser fortalecido ¿con qué? Con vitaminas, con minerales, con un buen asadito, capaz una dieta vegetariana. No, ¿verdad? Capaz con dinero, con un buen auto, con una buena casa, un buen trabajo. No. ¿Con qué va a ser fortalecido? Con poder en el hombre interior por su espíritu. Miren qué interesante lo que le dice el apóstol Pablo. Está hablando diciendo, mire, ustedes están pasando dificultades, están pasando situaciones, sí, no tengo nada, estoy enfermo, no sé qué hacer. El Señor te dice, para que Él te va a dar riquezas. Pero ¿cómo voy a tener riquezas si no tengo nada? Porque su propósito es fortalecerte. ¿Fortalecerte con qué? Con el poder. Con el poder de Dios. Y a mí me gustan mucho las ilustraciones. Imaginémonos que nosotros estamos caminando acá por la Jerónimo Luis de Cabrera y de repente hubo una situación en la estación de Alta Córdoba, estaban trayendo unos toros y se escaparon. Y usted está caminando acá y ve más o menos una cuadra, un toro. Justo usted está con una remerita roja. ¿Qué dicen? ¿Que al toro le atrae el color rojo o no? Entonces usted está ahí y no hay nadie. Y el toro está... Uy, usted está ahí. Y lo ve que el toro lo mira usted, ¿verdad? Ahí lo mira. Uy, y usted dice rojo. Remera roja, pantalón rojo, zapatos rojos, justo, todo rojo. Y usted ve que el toro hace... ¿verdad? Y usted ve que el toro empieza a caminar más rápido, lento, y después empieza a caminar. Y usted queda paralizado porque dice, ¿qué me va a hacer el toro? Y usted ve que empieza a agarrar un trote, ¿verdad? Y empieza a ir. Empieza a caminar rápido, 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 hasta que usted lo tiene cerca al toro. Y el toro lo mira, ¿verdad? Lo mira así de arriba, abajo. Y dice, ¿y usted qué hace? Se queda ahí, ¿verdad? Y el toro lo mira con los cuernitos y empieza, y agarra viaje. Y usted se va corriendo, porque no va a quedar ahí, ¿verdad? Mientras usted corre, el toro corre, y usted escapa, grita, no sé, se va a la casa del Manuel, mi hermano, toca a la iglesia, alguien, ¿verdad? Quiere un lugar, porque el toro lo va a matar. Y el toro nadie lo va a detener, porque tiene esa finalidad de que quiere atraparlo, tiene ese poder, ¿verdad? Que quiere agarrarlo su presa. Mire qué interesante, hermano. Usted es fortalecido con el poder. Y si usted busca varias definiciones del poder, podemos buscar algunas definiciones humanísticas. Según la ontología y según Aristóteles, el poder era la potencia, ¿verdad? Era la potencia que permitía a las personas hacer algo. Pero si usted va a la filosofía, puede decir que el poder es la fuerza que se opone a la resistencia. Usted tiene una resistencia, pero esa fuerza que va contra esa resistencia es el poder. Pero si nosotros hablamos dentro de la teología cristiana, podemos hablar que el poder está relacionado con la omnipotencia de Dios, ¿no? Con la fuerza que Dios tiene sobre todas las cosas y que está íntimamente relacionado con el amor de Dios. Entonces, el poder tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? El propósito es que usted sea fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, hermano, que usted tenga el poder. El poder de Dios se ponga de manifiesto en su vida. Qué interesante, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros estamos afligidos, estamos sin saber qué hacer, sin tomar decisiones, estamos muy mal, estamos en una circunstancia tan difícil que capaz recurrimos a un psicólogo, a un médico, a un consejero, a una persona. Pero el apóstol Pablo nos dice que el propósito de esto es que usted sea fortalecido con el poder. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de poder tener ese poder? Seguimos leyendo. Para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, usted está ahí, no tiene nada, está viviendo un momento muy difícil. El Señor le dice, eleva la riqueza. ¿Y qué riqueza si no tengo nada? Y su propósito va a ser que usted tenga poder. ¿Y poder para qué? Para que diga, yo soy poderoso, ¿verdad? No. Para que usted pueda fortalecerse. ¿En qué? En el amor de Dios. Hermano, cuando usted entiende el propósito del amor de Dios, su vida cambia. Cuando ese amor de Dios está en su vida, no hay nadie que lo va a detener. Si usted está muy mal, está pasando una situación muy difícil, muy complicada, si el amor de Dios está en su vida, usted va a seguir adelante. Porque va a comprender. Y es difícil, hermano. Es difícil comprender el amor de Dios. Más aún que sea real en su vida. Porque usted se fortalece en eso. Y se fortalece en el amor de Dios. Mire, yo esta semana estamos orando por el hijo de una de las jefas del hospital. Está pasando una situación muy difícil porque le tienen que detectar una enfermedad que capaz puede ser un cáncer. Y así que han llevado las muestras al hospital italiano y lo van a llevar al Fleming en Buenos Aires. Y tuve un tiempo de poder hablar con ella. Es una persona bastante especial, con toda su... Y ella me dice, yo soy muy religiosa. Y él me hablaba de su experiencia, ¿verdad? Pero me decía, Sandro, esta situación es muy difícil. Yo quisiera que me pase a mí y que no le pase a mi hijo. Tiene un hijo joven. Pero como no me pasa a mí, le pasa a mi hijo, es algo que no puedo sobrellevar. Es algo muy difícil. Capaz lo que somos padres entendemos, ¿verdad? Quisiéramos que las cosas nos sucedan a nosotros y no a nuestros hijos. Capaz no somos padres, pero tenemos un sobrino, tenemos un pariente. Entonces, frente a esa situación, ¿qué hacemos? Y me dice, lloro y lloro y lloro, y toda esa situación. Entonces yo le decía, no es una cuestión de religión, sino es una cuestión de que usted sepa que acá no puedo hacer nada y que Dios puede hacer algo, y si yo me fortalezco en el poder de Dios por el amor. Así que le dije, ¿me permite que oremos? Sí, me dijo. Y oré por ella. Hace mucho que no hacía. Yo vengo orando por ella. Es una señora grande, más de 60 años. Es más, le digo, es una jefa. Acá hay un congreso, una asociación de todo a nivel Argentina de alergia y ella es la directora. O sea, y tiene un cargo en Europa y es una persona muy importante. Pero oramos. Y después de orar me dijo, puedo tener paz. ¿Saben, hermano? Es importante poder ver en esos momentos de dificultad, poder comprender ese amor de Dios. Y ese amor de Dios lo que hace en nuestras vidas es fortalecernos. Ese amor de Dios hace que usted pueda seguir adelante. Ahora, capaz viene una aflicción, una situación que es tan largo que yo no puedo ver. Es tan alta que no me puedo imaginar. Es tan profunda que ni siquiera puedo ver cómo es tan profundo. Pero esa situación que es tan alta, que es tan profundo, que es tan ancho, que yo no puedo imaginarme si en mi vida está el poder de Dios, eso me va a fortalecer. Sobre todo porque su amor va a estar en mi vida. El apóstol Pablo decía, yo me perfecciono en mis debilidades. El amor de Dios entra en nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa eso? Tiene que ver cuando en su vida usted ha entendido lo que es el amor de Dios, hermano, no hay nada que lo va a detener. Usted va a seguir adelante. Y le va a pasar una situación y usted no se va a detener y va a seguir adelante. Y le va a pasar otra situación y usted no se va a detener y va a seguir adelante. Porque sabe que usted no está solo, que Dios está con usted. Y que el Señor ha pagado un precio precioso por usted y por mí. Entonces, comprender el amor de Dios es algo que está en su vida, que se fortalece y que usted no se va a dar por vencido. Y capaz va a pasar cosas y usted va a aguantar. Y va a pasar situaciones y usted va a seguir aguantando. Y le va a caer una tras otra, tras otra, tras otra. Y va a seguir aguantando. ¿Por qué? Porque entiende del amor de Dios. Ahora, cuando no entiende el amor de Dios, usted deja ese camino. Y va por lo que a usted le parece. ¿O qué hace? Se aparta de Dios.
¿O qué hace? Se aleja de Dios. ¿O qué hace? Toma otros caminos que no son correctos. Y es ahí donde uno tiene que tener cuidado. Ahora, el apóstol, ¿por qué le decía eso a la iglesia de Efesios? ¿Seguimos, Matías? Seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Otra vez, conocer el amor de Cristo. Si usted comprende y conoce el amor de Dios, no hay nada que lo va a detener, hermano. Dios ha puesto en su vida un poder para que se ponga de manifiesto. Y usted puede enfrentar cualquier situación. Capaz usted tiene talentos, capaz usted tiene habilidades, pero esas habilidades van a ser aún mayores. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está en su vida y se perfecciona en el amor de Él. Y porque el amor de Dios mora en usted. Entonces usted va a resistir cualquier situación, va a continuar adelante, no se va a desanimar, no va a mirar atrás, ¿verdad? Va a seguir adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, usted va a seguir los ojos adelante, va a seguir, a pesar que todo está mal, a pesar que va a venir gente que va a decir, ¿sabe qué? Está todo mal. Pero usted dice, no, yo sigo adelante, confío en lo que Dios hace en nuestras vidas. Hay una persona que capaz es conocida y que ustedes muchas veces han escuchado hablar de él. A mí me gusta llamarlo el transformador, ¿verdad? Porque es una persona que transformó un tiempo en la cual había una situación que estaba en ruinas, habían pasado más o menos más de 150 años en el Antiguo Testamento y el templo de Dios ya no estaba más. Pero esta era una persona en la cual comprendió el amor de Dios. Y miren, el Señor se había fortalecido, ¿verdad? Dios había puesto algo en el corazón de este hombre. Y este hombre era un hombre importante, era un político importante, era una persona que tenía un lugar de privilegio, era una persona que ocupaba un papel también muy fundamental en esa sociedad, pero Dios hizo algo con él. Porque dice su palabra, a pesar que eso fue en el Antiguo Testamento, y si podemos hacer un paralelismo con el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice directamente que el poder que está en nosotros. Y ese hombre fue Nehemías. Nehemías fue un hombre que volcó su corazón al pueblo. El templo de Jerusalén se había destruido, Judá, el pueblo del sur, había sido destruido por los babilónicos, y ahí estaba. Entonces, si bien es cierto, cuando hablamos de Nehemías, hablamos de la reestructuración del templo, él hizo un templo en 52 días. Hace 150 años que no se podía reedificar y en 52 días hizo un templo. Pero ¿saben? Lo más característico de este hombre es que tenía un corazón por su pueblo. Y no solamente eso, que tenía una dependencia con Dios. Él dependía de Dios. Si usted lee después el libro de Crónicas, dice que él oraba. Y él era el copero del rey. Y el copero del rey no era una persona cualquiera. Él era una persona que ocupaba un lugar de privilegio, capaz un primer ministro. De él dependía si ese rey moría o no. No era cualquier persona. Si él quería, podía envenenar al rey. Ahí estaba Nehemías. Una persona que amaba a Dios, una persona que dependía de Dios, una persona que tenía un corazón por su pueblo. Se interesaba, hermano, por las demás personas. Dice que él lloró. Hermano, cuando nosotros tenemos un tiempo aquí que estamos orando, nosotros oramos por su vida. Nos interesa su vida. Nos interesa qué es lo que le está pasando. Nos sentimos, nos afligimos. Lo ponemos triste también si le pasa algo. Porque somos parte del pueblo. Porque Dios ha puesto ese amor en nuestros corazones. No es para decir, bueno, hacemos una cosa y ya está, un club social, ¿verdad? Porque Dios nos enseñó eso, a que seamos parte del pueblo de Dios. Entonces, fíjense, ¿por qué hago eso? Hay aflicción, hay momentos de dificultad que yo estoy pasando. El Señor te dice, yo te voy a dar poder, ¿sí? Primero, riquezas de no tener nada, yo te voy a dar poder. ¿Con qué propósito? Para comprender el amor de Dios. ¿Pero qué más? Seguimos adelante. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Miren, esa es una palabra clave. El Señor nos dice, a través de su palabra, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Usted anote en un papel todas las peticiones que usted le ha pedido al Señor. Ponga en la Biblia todos los deseos que usted ha puesto en su corazón. Ponga y marque en una hoja todos los proyectos que usted ha presentado a Dios. Todas las cosas que Dios capaz le ha prometido o lo que usted le ha pedido. Bueno, eso y mucho más. Esas peticiones que usted ha puesto, el Señor le dice, mucho más de lo que ustedes piden. Mucho más de lo que ustedes hacen, mucho más. ¿Por qué? De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios. Hermanos, hay un poder maravilloso. Está en su interior. Es el poder de Dios. Pero mire, pastor, estoy flaco, estoy débil. Sí, bueno, estoy bajando de peso, ¿no? ¿Usted me ve más delgado o no? ¿Sí? Sí, hermano, si no, no. Usted tiene que poder fortalecerse, ¿verdad? Pero tiene que entender eso, el poder de Dios que mora en usted. Entonces usted dice, yo no sé qué hacer. No, para un poco. El apóstol Pablo dice, no, hay un poder que está dentro de tu interior y que Dios tiene ese accionar en tu vida y que Dios se manifiesta a través de ese poder. Porque Dios hace grandes cosas, pero también a través de vos hace grandes cosas. El poder de Dios que mora en vosotros. Porque, hermano, usted es usado por el Señor. Pero usted tiene que dejarse usar también, ¿verdad? Entonces, qué importante es que usted pueda decir, Señor, aquí estoy y me presento delante de ti. Cuando usted habla con una persona, el poder de Dios se manifiesta. Y capaz usted dice, bueno, sí, trabajo. Y capaz dice, bueno, está mi hijo, voy a la escuela. Pero qué bueno, capaz que usted deja esa comodidad de estar en su casa, ir a esa escuela, hablar con esos maestros capaz, y poder compartir algo. Porque ahí el poder de Dios se está manifestando en su vida. O capaz en el trabajo. Uno diría, bueno, el trabajo es trabajo, ¿verdad? Yo estoy orando por mi trabajo. Y tuve esa oportunidad. Después de 2 años. Mire, yo no le digo que de 2 años, tiene que ser, pero capaz se dio así. Es ahí donde Dios también usa su vida. El poder de Dios se manifiesta en usted. Pero es un poder que es mayor de lo que pedimos o mayor de lo que entendemos. No lo podemos imaginar. Y ese es el poder de Dios, que hace algo en su vida, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, usted es un instrumento valioso para el Señor. De eso usted tiene que hacer algo. Porque si usted no hace algo, dice que hasta las piedras van a hablar, ¿verdad? Usted tiene que hacer algo. Capaz a veces estamos cómodos, ¿verdad? Tiene que dejar esa comodidad y empezar capaz a hablar con un vecino, a hablar con una persona, con un compañero, con un familiar. No le digo que usted diga así, dice, sí, mira, tienes que dejar todo, arrepentirte, si no vas al infierno. Bueno, sabemos que hay 2 caminos. El camino que me acerca a Dios y el camino que me aparta de Dios. No hay otro camino. Pero hermano, Dios lo usa a usted con poder, para que a través de su vida usted pueda transformar. Cuando usted viene acá a la iglesia y ve a un hermano y lo abraza y le da un manetón, un abrazo muy fuerte, le agarra las manos, se alegra, eso es bueno, porque estamos hablando del amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta en esas cosas, hermano. Y qué bueno que usted permanezca y no se pierda esas cosas. No se pierda esas oportunidades que Dios le da para poder disfrutar como parte del pueblo de Dios. Hay aflicciones, hay dificultades, hay situaciones que no sé qué hacer. Bueno, el apóstol Pablo nos dice, ¿saben? Cuando estés en esa dificultad hay riqueza. ¿Qué riqueza? Bueno, el propósito de Dios es darte poder. ¿Para qué? Para fortalecerte. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere darte fuerza. ¿Pero cómo? ¿Viene solo? No, viene a través del poder de Dios. ¿Pero por qué? Para que puedas comprender el amor de Dios en tu vida. Entonces, cuando pase cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier aflicción, yo sigo adelante. Yo aguanto porque el poder de Dios está en mi vida. Y no me siento débil.
y me siento fuerte. Pero yo le pido cosas al Señor, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, es tremendo el poder de Dios que está en su vida. Es tremendo lo que usted puede hacer. Muchas veces no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? O no nos hemos despertado de lo que Dios hace. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que ese poder se ponga de manifiesto en usted. Pero si usted no lo conoce, nunca va a poder entender. Ahora, qué bueno que puede empezar a conocerlo para que empiece a pasar algo en usted. Que empiece a disfrutar, ¿verdad?, de las cosas que Dios tiene. Miren, ¿qué más dice Mateo? A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, es interesante lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y Dios pone en nuestros corazones eso. Eso es una dinámica que usted pueda poner por obra. El poder que Dios ha puesto en su vida, que su propósito es que usted pueda ser fortalecido. Fortalézcase en el Señor. Ahora, esto lo empodera a usted, ¿verdad? Hay una palabra empresarial, empowerment, ¿verdad? Empoderamiento. No, capaz, algo así. El Señor quiere empoderarlo a usted. ¿Para qué? Para que usted tenga fuerza, ¿sí? Para que usted pueda entender que es más de lo que usted piensa, que ahí está el poder de Dios manifestándose en su vida. Pero, ¿cuál es la actitud que usted toma? Bueno, soy indiferente, prefiero mis cosas, soy ajeno a eso. O capaz muchas veces vivir con ese dolor, continuar con ese sufrimiento, continuar con esa aflicción. Y si usted no entiende eso, toda su vida va a estar en aflicción y en dolor. Usted tiene que entender que en un momento en su vida el poder de Dios está ahí. Y eso lo motiva. Y eso lo perfecciona y eso hace que usted siga adelante, a pesar de que pase cualquier situación. Cuando uno está preparado, está bueno, pero cuando le agarra una situación que usted no está preparado, ahí te quiero agarrar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nosotros le comentamos que tiene un problema en la parte del techo? Bueno, le comentaba al hermano Elvio, ya se fue ya todo lo que es la parte del pasadizo, agarró una habitación, agarró otra habitación, está todo negro. Tremendo, ¿no? Y estamos orando, ¿verdad? Y capaz eso te pone mal, porque vos dices, un olor, todo se va a echar a perder. Y hablamos con una persona que lo va a hacer, no tenemos todos los medios, Dios proveerá, no sé. Pero usted tiene que perfeccionarse, usted tiene que fortalecerse, ¿verdad? ¿Qué va a estar llorando ahí, diciendo, ay, pobre de mí? No, algo tiene que hacer y algo va a pasar. Y el Señor nos perfecciona, el Señor te fortalece. La pregunta, ¿estamos fortalecidos en Dios en este tiempo? O capaz alguien que me ve en internet, ¿está fortalecido Dios en este tiempo? ¿Usted sabía que tiene el poder de Dios que mora en su vida? Y que puede transformar todas las cosas. Y que puede cambiar aún esa situación tan difícil y tan adversa de las cosas que hacemos. El poder de Dios que mora en usted. Es un Dios poderoso, ¿verdad? Dios nos ama, hermano. Usted ponga en accionar ese poder de Dios. Pero para eso debe de entender eso. El Señor en medio de las aflicciones. Que el Señor está ahí. Y algo va a suceder en su vida. No sé qué va a suceder, pero no sé qué va a pasar porque cada vida es distinta, cada situación es particular, pero usted tiene que empezar a ponerlo por práctica. El poder de Dios que se manifiesta en usted. ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor Jesús y estaba Pedro y le dice el Señor, Pedro, ¿me ama? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y después le pregunta nuevamente, Pedro, ¿verdaderamente me amas? Sí, sí, Señor, te amo. Y luego le pregunta por tercera vez, ¿verdaderamente me ama? Y se entristece. Y Pedro dice, sí, Señor, vos sabes que me amas, ¿verdad? Muchas veces, hermano, a lo largo de la vida el Señor nos está diciendo, ¿me amas? Y muchas veces nosotros decimos, sí, 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 te amamos de palabra, pero nuestros hechos dicen otras cosas. El amar a Dios es involucrar a Dios en mi vida. No solamente en las cosas que yo hago. No solamente porque usted venga un día acá a la iglesia. No solamente porque haga algo para el Señor. Es involucrar a Dios en su vida personal.
La pregunta es, ¿involucramos a Dios en nuestra vida personal? ¿El amor de Dios se pone de manifiesto en su vida? Es difícil, hermano. Sí, es difícil. A mí me cuesta un montón. Pero yo le pido a Dios, hermano, que me dé fuerza. Yo le pido al Señor que ese poder se ponga de manifiesto. Porque muchas veces estamos desanimados, estamos desalentados. Y muchas veces nos dolemos por el otro. Nos dolemos. Cuando hay cosas que no sabemos, nos dolemos cuando no vemos respuesta, nos dolemos cuando hay cosas que pasan y que no sabíamos, nos dolemos cuando hay necesidad, nos dolemos. Porque el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Dios no es ajeno, hermano, al dolor. Yo les compartí, creo, alguna vez, cuando alguien pasa una cosa y el hombre natural dice, ¿dónde está Dios, verdad? ¿Dónde está Dios? Ahí que hablan de Dios, ¿dónde está Dios? Y Dios se duele por esa situación. Pero muchas veces las cosas que pasan son decisiones de los seres humanos. Que ahí no tiene que ver Dios, porque Dios nos dio la libertad, el libre albedrío para poder decidir qué es lo bueno, qué es lo malo. No tiene que ver nada con Dios, pero Dios se duele por esa situación. Por eso que Dios nos da una nueva oportunidad. Y el apóstol nos dice, el poder de Dios que está en vos. Hermano, qué bueno que podamos empezar en este tiempo a fortalecernos en el Señor. En este tiempo a permanecer firmes en el Señor. En ese tiempo a saber que el poder de Dios se manifiesta en mi vida. Y me importa que haya aflicción, me importa que haya dolor, me importa que haya enfermedad, me importa que haya cualquier situación adversa. Yo sé que el poder de Dios se manifiesta en mi vida y que puedo continuar adelante porque el amor de Dios está en mí. Pero yo sigo adelante. Y si me canso, me levanto. Y si me decaigo, doy la vuelta y sigo, porque Dios quiere fortalecer mi vida. Dios te ama. Dios nos amó primero, aún sin merecerlo. Nos amó antes que nosotros lo amemos a Él, ¿verdad? Qué difícil. La pregunta es, ¿cuánto amamos a Dios? Y si Dios en esta mañana nos dice, ¿me amas? ¿Verdad? Que diga, Adriana, ¿me amas? Que diga, Sabrina, ¿me amas? Agustina, ¿me amas? Beatriz, ¿me amas? Elvio, ¿me amas? Matías, ¿me amas? Sandro, ¿me amas? Qué bueno, hermanos, que en este tiempo podamos reflexionar y saber que Dios siempre está ahí. Porque Él dice que nos va a dar aún mayores cosas de las que pidamos y de lo que entendamos. Miren qué interesante. ¿Y cuántas veces pedimos y no pasa nada? Y el Señor nos dice que nos va a dar mayores cosas de lo que pidamos. Porque Él nos fortalece en nuestra vida. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a estar orando. Yo no sé cómo está su vida, hermano. O cómo está usted en este tiempo. Yo no sé cómo está su corazón. La pregunta sería, ¿estamos viviendo momentos difíciles? ¿Hay aflicción en su vida? ¿Hay dolor? ¿Hay problemas? Capaz dice, no, bueno, no hay nada de esas cosas en mi vida. Bueno, en nuestra sociedad, como país, como comunidad, como provincia, hay aflicción, hay dolor, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Con su familia, ¿cómo se siente? Como madre, como padre, ¿cómo se siente? Como hijo, ¿cómo se siente? Como abuelo, como abuela, ¿cómo se siente? Como vecino, ¿cómo nos sentimos? Y hermano, que podamos tomar esa palabra del Señor. El Señor nos dice, fortaleceos. Que nos podamos fortalecer. ¿En qué? En su poder. ¿Para qué? ¿Para qué fortalecerme en el poder de Dios? Para comprender su amor. ¿Y por qué voy a comprender el amor de Dios? Para que todo lo que pidamos y entendamos, Él nos va a dar aún mayores cosas más. Por ese poder que está en nosotros. Y el poder de Dios se va a manifestar porque Él es Dios, sí, pero también a través de nosotros, a través de usted. Dios quiere bendecir a las personas. No seamos indiferentes. Hablemos. No solamente con las personas que amamos, sino por aquellas personas que no nos caen tan bien, ¿verdad? Porque hay personas que no caen bien.
O capaz no le caemos bien a algunas personas, no le hicimos nada. No le podemos caer bien a todo el mundo, ¿verdad? Si al Señor Jesús lo vituperiaban, bueno, ¿qué te hace Jesús? No, a veces pasa eso. Pero el poder de Dios que está en ti quiere bendecir a otros.